Muy buenas, vamos con otra sesión, vamos a hablar de patrones de diseño. Entonces, concretamente, vamos a continuar con el proyecto que hemos creado de Spring Patterns, donde podemos ir hablando de los diferentes patrones que hay. Y lo tenemos por aquí. A ver si nos funciona correctamente. Vale, ayer habíamos hablado de una serie de patrones que teníamos, por ejemplo, el patrón plantilla o template method, que se suele conocer como template method y que básicamente para lo que sirve es para cuando tenemos que realizar un proceso que tiene ciertas partes que son muy repetitivas, pues esas partes que son repetitivas las podría crear como una especie de plantilla y así centrarnos solo en aquellas partes que son específicas, es decir, aquellas partes que sean únicas en cada ocasión. De esa manera es como que podemos crear un método principal que tenga aquellas partes comunes y que dentro tenga pues, una llamada a un método abstracto que va a ser el que vamos a implementar desde clases hijas para proporcionar aquel código que sea específico. Entonces, esto lo estuvimos comentando por aquí. Tenemos una serie de paquetes donde tenemos, por ejemplo, el paquete template, que es el que hemos creado ayer, y habíamos hecho un ejemplo en el cual teníamos una clase abstracta con lo que sería una función render y luego pues tenemos por aquí algunas funciones abstractas que son las que van a heredar las clases hijas. Entonces las clases hijas proporcionan ese código exclusivo de manera que cuando llaman al método render que veíamos aquí, pues el método es el mismo, o sea, el método render, ese sería el método plantilla, el cual va a renderizar todo teniendo en cuenta aquellas partes que ya son comunes y que se están haciendo en el método plantilla junto con las partes específicas que están solo en las clases hija o clases hijas, ¿no? Si tenemos más de una. Eso sería el patrón método plantilla. Después estuvimos comentando, por otro lado, también el patrón chain o method chain o change of responsibility, que sería cadena de responsabilidad. Este es un poco más complicado de implementar porque requiere de crear varias clases que digamos que son ejecutoras o procesadores o manejadores y que llevan a cabo una operación. Entonces, si una de ellas, pongamos que la primera de ellas no es capaz de resolver una operación, pasa a la siguiente y a su vez, si esa no la resuelve, pasa a la siguiente y así. Entonces, digamos que tendremos como una cadena de responsabilidad en la cual una operación está vinculada a otra y a su vez esa está vinculada a otra y así. Y el ejemplo que habíamos visto de Spring Security eran los filtros. Cuando teníamos una llamada HTTP, había diferentes, o sea, se producían filtros que verificaban la seguridad, como por ejemplo pues todo el tema del token, o lo de Vault, o el tema de CSRF. Podríamos seguir teniendo filtros por usuario y contraseña, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? O por determinadas cabeceras que tengan que estar sí o sí en la petición. Entonces, de esa manera, lo que logramos es que a medida que se va haciendo una petición, pues se va comprobando la seguridad hasta que se encuentre, hasta que un ejecutor o un procesador pues sea capaz de resolver lo que necesita. Entonces, ahora vamos a continuar con otro patrón, que es el patrón strategy, que lo tenemos por aquí, es el patrón estrategia. Entonces, este es un patrón que vamos a añadir aquí para que quede en el README y así pues tenerlos todos localizados. Patrón estrategia. Y que básicamente lo que nos va a proporcionar este patrón sería lo siguiente. Y es que sería como utilizar un algoritmo de forma dinámica. Es decir, permite utilizar algoritmos de forma dinámica. Es decir, que podamos, imaginemos el método de pago, PayPal, tarjeta bancaria, o sea, tarjeta de crédito, por reembolso o lo que sea, pues en función de lo que haya elegido el usuario en un e-commerce, tenemos un e-commerce, ¿no? En el que compramos algo online, pues en función del método de pago se pone un algoritmo o se pone otro. Es decir, meter un algoritmo fijo que siempre el pago se haga de una manera, pues reemplazamos un comportamiento por otro en función de lo que haya podido ser seleccionado. Entonces, ¿qué es lo que permite? O ventajas. Pues básicamente lo que nos va a permitir realizar este algoritmo, que ahora lo vemos en el código, es poder cambiar un algoritmo o comportamiento en tiempo de ejecución, en runtime. Es decir, que no haya que parar la aplicación, compilar código para poder cambiar un comportamiento.
Porque si el usuario selecciona PayPal, pues entonces se paga con PayPal y se utiliza el algoritmo para conectarse a PayPal y hacer el procesamiento con PayPal. Si si el usuario ha elegido otra cosa, pues pondrá otro, pero que no haya que parar la aplicación y cambiar el código. Simplemente eso sería en tiempo de ejecución. De esa manera, pues se puede aislar lo que sería la implementación de los algoritmos, ¿vale? Es decir, una única responsabilidad o clara separación, ¿vale? Clara separación de comportamientos. Cada algoritmo representa una estrategia. Estamos viendo un poco en qué consiste y algunas ventajas que nos puede proporcionar y ahora pues lo veremos en el código, ¿no? Y luego pues se sigue el principio de Open Close. Pues dentro de los principios SOLID, ¿vale? Pues había uno que es el principio abierto, cerrado, Open Close, ¿vale? Que básicamente consiste en que podemos introducir nuevas estrategias sin alterar el código original. Es decir, no tenemos que modificar el código original todo porque haya un nuevo método de pago. Simplemente pues, se añadiría un nuevo algoritmo que sería una nueva clase y esa clase pues, se reemplaza una cosa por otra, una implementación por otra, que eso se puede hacer con inyección de dependencias, como hemos visto en Spring, y ya de esa manera pues, sería tan sencillo que los cambios serían mínimos, es decir, sería agregar una clase y ya está. Y luego cambiar, pues en caso en cómo se inyecta algo, para que utilice pues, un bin u otro bin. Y luego, pues como desventajas, hombre, lo que podemos remarcar es algo que pasa con todos los patrones, que es el tener que estar creando clases nuevas constantemente. Eso también pues, crea como mucho boilerplate, que se llama, ¿no? Entonces, estamos viendo el patrón estrategia. Entonces, hemos visto que básicamente el objetivo es utilizar algoritmos de forma dinámica, ahora lo veremos en el código. Como ventajas, destacamos que permite pues, cambiar un algoritmo en tiempo de ejecución, una clara separación de comportamientos al tener los algoritmos completamente separados y no mezclar por un lado el pago de PayPal con el pago de lo que sea, todo mezclado con un if-else, pues se tiene separado en diferentes clases cada cosa y se reemplaza una por otra cuando el usuario seleccione lo que sea, ¿no? Y luego como desventajas, pues lo que podríamos indicar es que se puede llegar a complicar, al tener que introducir pues nuevas clases / interfaces, si es que es necesario. ¿Vale? En caso de que los algoritmos realmente no varíen mucho, no haya muchos cambios, pues a lo mejor no tiene sentido. ¿Vale? Es decir, si los algoritmos no son muy distintos, puede no tener sentido hacer tanto código. Eso ya dependerá un poco de lo que queramos. Entonces, como estrategia tenemos uno aquí para este ejemplo que estaba comentando, el tema de estrategia de pago. Entonces, vamos a ver si nos lo muestra aquí un poco en el diagrama para poder verlo. Si le doy aquí a Diagrams, Show Diagram de Java Classes, ¿vale? Marcamos esta opción. Bueno, queda aquí como un pelín complicado de ver. Entonces tenemos el Payment Strategy, tenemos el producto, tenemos PayPal Strategy y un Credit Card Strategy. Entonces, tenemos por un lado una interfaz que es Payment Strategy, ¿vale? Que representaría el tema de los pagos, ¿vale? Eso lo podemos ver aquí, que tiene un método pagar. Y ese método está sin implementar porque esto hemos dicho que es una interface, ¿vale? Es una interfaz y por tanto no se implementan aquí, ¿vale? Eso es lo que habíamos comentado con las interfaces, ¿no? Y después, ¿qué más tenemos? Tenemos que hay dos estrategias concretas, es decir, por un lado está la interfaz, por otro lado están las implementaciones, y una es para pagar con PayPal y otra es para pagar con Credit Card, que son estas que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, PayPal para pagar, ¿qué datos necesitará? Pues necesitará una URL de API, un usuario, un token, para comunicarte a través del API REST de PayPal. En cambio, la de Credit Card, pues a lo mejor lo único que necesitas son los datos de la tarjeta de crédito, ¿no? Que sea el nombre o el titular, el número de la tarjeta, el código secreto y la fecha de expiración. Es decir, son datos diferentes, ¿no?
PayPal necesita una cosa y la tarjeta de crédito otra. Y entonces, pues eso se puede emplear aquí a la hora de hacer una compra en el carrito de la compra. Es decir, cuando tenemos un carrito de la compra con varios productos y queremos realizar una compra, pues eso. Aquí tenemos un carrito de la compra que lo que tiene son, como vemos aquí, una lista de productos, ¿vale? Una array list de productos. Y entonces tiene un método para añadir producto o borrar producto. O sea que en cualquier momento, esto es como en un e-commerce real, tú puedes añadir productos y luego pues a lo mejor decides quitar uno, pues lo podrías quitar en cualquier momento, ¿no? Entonces aquí lo mismo. Tienes un método para añadir productos y otro para borrar. La clase producto no tiene nada, simplemente tiene un identificador y un precio. O sea, es una clase normal y corriente con datos, no tiene nada especial. Entonces el Shopcart lo que tiene es que por un lado permite agregar y eliminar productos, que es toda esta parte que vemos aquí, y luego por otro lado tiene un método pagar. ¿Vale? Entonces este método pagar es quien recibe aquí un payment strategy. Vale, dice aquí, bueno, vale. Aquí recibe un payment strategy. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, pues aquí lo que estaría haciendo es que con el método de pago, que es el payment method, llama a pagar habiendo calculado previamente la cantidad de los productos. Es decir, el carrito de la compra supongamos que tiene 5 productos, ¿no? Que están aquí, en esta release. Si tú quieres hacer el pago, el checkout, que se diría, pues tienes que sumar la cantidad del precio de cada producto y a mayores incluso sumarle el envío, ¿no? Aquí, bueno, simplemente se suman los productos y ya está. ¿Cómo se suma? Pues con un bucle for, incluso se ha hecho pues otra alternativa, ¿no? Es decir, esto es iterar de forma funcional, es decir, con programación funcional. Se está haciendo aquí el product stream, map, donde se va obteniendo el precio y se hace un reduce. Un reduce es una función que agrega datos, los reduce. Es decir, si tienes 5 datos, pues los reduce en 1, haciendo lo que es la suma, que es lo que estás indicando aquí. Y en caso de que pues, lo que sea no vaya bien, pues lo que va a hacer es devolver un 0 para cualquier valor. Entonces, esto sería programación funcional, pero no haría falta hacerlo así. Se puede hacer de una manera, un enfoque un poco más clásico, más tradicional, que sería iterar de forma imperativa, o de lo que sería más bien de forma orientada a objetos. ¿Vale? O sea, paradigma de programación o estructurada o de programación orientada a objetos, pues sería así, como vemos aquí, que es el típico bucle for en el que vamos acumulando el precio en una variable y ya está. ¿Vale? Entonces serían como dos maneras diferentes. Entonces vamos a poner opción 1 y aquí podemos poner opción 2. Entonces, cada uno que elija con la que más cómodo se sienta. Y este se podría reemplazar, se podría poner así, product get price, reduce, double sum y or else. ¿Vale? Que se puede plantear dejar así en una sola línea, o sea, en varias líneas así. Vale, entonces, ¿qué logramos con esto? Bueno, pues aquí simplemente se suman los productos y se llama el payment method. Entonces, como recibimos aquí esa estrategia, pues el carrito de la compra, en función de lo que haya seleccionado el usuario, aquí tendrá o bien PayPal o bien cualquier otro. Es decir, aquí tendría o PayPal o el bancario. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí lo vemos. Se crea un Shopcart, se crean dos productos, se añaden los productos. Es decir, aquí lo que hacemos es preparar los datos y aquí a continuación lo que hacemos es ejecutar la estrategia. Asignar y ejecutar estrategia. Asignar estrategia. Es más, lo vamos a hacer en varias líneas, ¿no? Que sería, bueno, lo recibe aquí en el método pay, directamente el payment method. Ya lo sé, no se la está asignando aquí en ningún lado. Entonces, esto es lo que hace es crear y ejecutar estrategia. En este caso sería el método de pago. Entonces, aquí se emplea el de PayPal y aquí pues sería el de tarjeta de crédito. Entonces, si miramos el Shopcart, que es este tiene el método Pay. O sea, en ambos casos es lo mismo.
si lo miramos aquí, en ambos casos es igual, tanto aquí como aquí. O sea, lo único que cambia es esto, el PayPal Strategy o el Credit Card Strategy. Aquí, bueno, estos datos no se han rellenado porque al final, como son datos ficticios, quiero decir, no se está haciendo nada con ello. La idea es que ahí, obviamente, pues luego habría que hacer una conexión a PayPal y hacer el pago, etcétera. Pero bueno, en este caso, como es una prueba, pues es un ejemplo, no se han metido datos reales ni nada. Pero la idea está en que nosotros tendríamos el Shopcard, entonces cada que quisiéramos hacer un pago, pues simplemente sería cambiarle o pasarle, por así decirlo, por parámetro, que es lo que estamos viendo aquí, la estrategia que quisiéramos. O sea, le podríamos pasar, pues, por ejemplo, lo que sería el objeto Credit Card o el PayPal Strategy, o si tuviéramos... Claro, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que podríamos seguir agregando nuevas estrategias, es decir, nuevos métodos de pago. Si el día de mañana pongamos que nos dicen que tienes que pagar con Apple o con Amazon Pay o con cualquier cosa, un nuevo método de pago que aparezca, pues sería cuestión de agregar una nueva clase aquí, ¿vale? Aquí tenemos la del Credit Card, a ver, espera, que la vamos a marcar aquí un poco mejor. Aquí tenemos la del Credit Card y aquí tenemos la de PayPal Strategy, entonces sería agregar otra más. Sería agregar otra más que extienda, o sea, perdón, que implemente este interface y así ya, pues simplemente al Shopcard le vamos a pasar esa estrategia. Cuando el usuario haya seleccionado eso en pantalla, pues se pasará esa estrategia. Entonces, digamos que esto lo que permite es cambiar un algoritmo, por así decirlo, de manera dinámica. ¿Vale? Entonces, lo que estamos proponiendo es que como pros o ventajas que destacamos, pues que puedes cambiar un algoritmo por otro en cualquier momento. Tienes una clara separación de comportamientos, ¿vale? Porque tienes por un lado el PayPal, por otro lado el Credit Card. Esto aplicaría a cualquier contexto, ¿vale? Lo que pasa es que el de métodos de pago yo creo que es bastante fácil de entender porque al final todos somos usuarios de tiendas e-commerce online. Alguna vez hemos comprado online, entonces más o menos esa dinámica del carrito de la compra, el método de pago y el checkout, pues yo creo que todos la conocemos. Y luego lo de principios solid, que es que puedes introducir nuevas estrategias sin alterar el código original, que eso está bastante bien. Como desventajas, vale, lo que decíamos, que se puede llegar a complicar porque tienes que estar agregando nuevas clases. A ver, no tiene por qué ser una desventaja, pero por poner algo, ¿no? También como desventaja sí que podríamos decir que de alguna manera los clientes que lo utilizan, ¿vale? Los clientes que la utilizan. Cuando hablo de clientes aquí me refiero al contexto de clases que utilizan a esto. En nuestro caso del paquete, la clase, el cliente era el main. Las clases que la utilizan tienen que ser conscientes, ¿vale? De la existencia de las diferentes estrategias. Es decir, si tú quieres pagar con PayPal, pues vas a necesitar saber que tienes que pasar un objeto de tipo PayPal Strategy. Por lo tanto, tiene que tener cierta noción de que existe ese método de pago, esa estrategia. Vale, luego también, pues, la programación funcional permite simplificar el uso del patrón estrategia al poder pasar, vamos a decir, comportamiento o métodos por parámetros. ¿Vale? Por lo que no haría falta crear nuevas clases. Es decir, con la programación funcional podríamos tener una interfaz funcional que tenga un solo método, que sea pues, como la que tenemos, ¿no? Payment Strategy, si tiene solo un método, o sea que podría ser una interfaz funcional, de manera que lo que haríamos es que a nuestro Shopcard pues, le podríamos pasar aquí en cart.pay, ¿vale? Pues se le podría pasar una lambda con pues un comportamiento, ¿no? O sea, si aquí Payment Strategy tiene un método Pay y PayPal lo que hace en el método Pay, bueno, no tienen nada, ¿vale? Porque simplemente son de prueba. Recibiría un amount en el método Pay. Entonces, se podría hacer algo de este estilo. Tener algo así como... no, espera, a ver un segundo, me estoy haciendo aquí en main. Tener algo así como amount y aquí pues a lo mejor algún cálculo con el amount, poner ahora simplemente un system.println. Entonces, esto funcionaría
¿Vale? Esto que estamos viendo aquí del método pay funciona. Estamos pasándole una lambda porque el método pay recibe un objeto de tipo payment strategy. Payment strategy, si lo miramos bien, es una interfaz funcional. O sea, aunque no ponga funcional interface aquí, se interpreta como una interfaz funcional porque las interfaces funcionales son aquellas que tienen un solo método. Entonces, eso permite que puedas pasar una lambda a quien esté utilizando o sea, una lambda que proporcione el cuerpo de este método. Pues, por ejemplo, el shopcart recibe ese objeto de tipo payment strategy, ¿vale? Hemos dicho, a ver, perdón, que es aquí en el mail. Cart recibe un objeto de tipo payment strategy, entonces en vez de tener que crear una clase payment strategy, le puedo pasar una lambda. Entonces, claro, la programación funcional, digamos que nos ahorraría tener que implementar un patrón estratégico. Entonces, claro, antes de Java 8, en el 2014, antes de Java 8, no teníamos la programación funcional o soporte para lambdas en Java. Por lo tanto, se empleaba mucho los patrones estrategia. Ahora, con el uso de lambdas, pues realmente es que ya lo tienes hecho. Es decir, este código sería el que iría dentro del método PayPal Strategy, método Pay. O sea, iría aquí el código. Entonces, tú proporcionarías una lambda. Cada vez que quieres hacer un pago, pues aquí te iría la lambda con la funcionalidad que quieres que ejecute ese método del shopcart. Aún así, también conviene tenerlos separados en clases porque tienes por un lado una implementación, por otro lado otra y en cualquier momento creas un objeto y lo pasas. Las lambdas, pues al final te tienes que crear aquí el comportamiento y si luego lo tienes que utilizar más adelante, tienes que volver a generar otra lambda y tienes que volver a repetir el código. O tendrías que tener las lambdas en algún sitio que lo pudieras reutilizar todo el tiempo. Si la interfaz, vamos a ponerlo por aquí, si la interfaz tiene un solo método, entonces es una interfaz funcional y por tanto se pueden utilizar lambdas, ahorrando así tener que crear las implementaciones de estrategia. Es decir, pasas directamente el código de la estrategia aquí en la lambda. ¿Cómo sabes cuántos parámetros ponerle? Porque le pasas los parámetros que hay aquí. Aquí hay uno, que es amount. Por lo tanto, le paso uno aquí en la lambda. Si hubiera más de uno, hubiera amount 1 y amount 2, pues aquí tendría que poner dos parámetros. Entonces es la gracia de las lambdas, que al final pues, te simplifican el tener que estar creándote una clase o una implementación de un método, te lo haces todo aquí directamente. Sería como una función anónima. Entonces, esa sería la idea de las lambdas. Entonces, a nivel de patrón de estrategia se puede implementar de varias maneras, pero la idea principal es que tendríamos una clase, tendríamos lo que sería nuestra estrategia. Se puede probar aquí a crear otro strategy, ¿vale? En caso de necesitarlo, que haga operaciones matemáticas, pero yo creo que no nos daría tiempo. O sea, normalmente es como lo que es tal cual hemos hecho aquí, pues se puede aplicar de varias maneras este strategy. Tendríamos que tener una interfaz con un método y luego ya pues directamente tendríamos implementaciones de esa interfaz. Entonces, esta funcionalidad puede ayudar a verlo. Aún así, hay plugins que te pintan los diagramas UML de las clases y también te ayudan a ver un poco cómo está el diagrama total, porque a lo mejor ayuda a entenderlo un poco más, el verlo en un diagrama, etc. Entonces, esta sería la idea del patrón de estrategia. Entonces, no es que sea una desventaja esto, sino que directamente no haría falta crear clases, evitando así, vamos a poner por aquí, evitando así el uso del patrón de estrategia. Es decir, con la programación funcional, digamos que podríamos ahorrarnos tener que utilizar el patrón de estrategia. Entonces, por eso se pone que como es ventaja, pues realmente es que ya con programación funcional te ahorrarías tener que crear las implementaciones y ya está, ya proporcionas ese comportamiento. Entonces, habríamos comentado tres patrones en total de momento, que es el patrón plantilla o method template, ¿vale? Se llama template, incluso también se le llama method template, el patrón cadena de responsabilidad o chain of responsibility, y luego el patrón estrategia o strategy. Entonces, hasta aquí esta sesión y ahora continuaríamos con los siguientes. La idea sería poder ver en estas sesiones cada uno de estos patrones que tenemos aquí. Serían estos cuatro. Entonces vamos ahora con el siguiente.